Buenos días, soy el doctor Agustín Tellez Duarte, ortopedista y cirujano de columna. Vamos a ahora, en este momento, ver la clase de ortopedia sobre columna vertebral. Vamos a empezar con la patología traumática de la columna. Primer caso clínico: paciente masculino de 25 años de edad, el cual acude a urgencias posterior a haber sufrido un choque por alcance automovilístico. Inició hace una hora. Usted está en urgencias, evidentemente. Evolución: con aumento de la intensidad del dolor en la región cervical. Estado actual: refiere el dolor en la región cervical, el cual aumenta intensidad a la extensión y disminuye en el reposo. Exploración física: dolor a la palpación, arcos de movimiento limitados, dolor por presencia del dolor, sensibilidad y fuerza conservados. Radiografía API lateral muestra rectificación cervical. Muy bien, entonces, punto número 1. Acuérdense, para que un esguince cervical sea considerado patológico, deben de tener dolor. Si el paciente tuvo un accidente pero no siente dolor, entonces puedes dudar un poco sobre la naturaleza patológica de la lesión, a menos de que sea un mecanismo de lesión muy aparatoso. En este caso, bueno, pues tuvo lo que ustedes llaman un latigazo. Dice que muestra rectificación cervical en la radiografía, eso es muy importante. Selecciona entonces la clasificación para valorar los esguinces cervicales. Una pregunta que parecía fácil, ahora se nos convierte un poco más complicada al pedirnos el nombre de la clasificación. Entonces, yo siempre recuerdo que Daniel Travieso andaba en patineta y se caía. Entonces, Dennis the Menace, ¿no? Era en inglés. Así es como yo trato de recordar la clasificación de Dennis para los esguinces cervicales. Entonces, los esguinces cervicales, recuerden que la columna vertebral tiene 3 ligamentos: un vertebral anterior, uno medio y uno posterior. Ahora, el medio se llama ligamento vertebral posterior, y el que es posterior se conoce como interespinoso. ¿Por qué les digo de esta manera? Para que ustedes tengan en mente que hay 3. ¿Ok? Entonces, cuando tienes la lesión de uno de estos ligamentos, ya sea anterior o posterior, vas a tener un esguince cervical. Generalmente va a ser un grado 1 o 2. El esguince cervical grado 1 es una lesión del ligamento, pero no se rompe. Y el paciente tiene dolor, pero en la radiografía se ve normal. Mientras que en los otros sí se rompe el ligamento. Ahorita lo vemos en radiografías. Esta es una radiografía normal de una columna cervical, donde pueden ver aquí los cuerpos intervertebrales que están, número 1, no están fracturados, conservan su altura y su volumen. El espacio de los discos se encuentra conservado, o sea, es un espacio muy parecido en todos los niveles. Cuando uno está disminuido, entonces sospechas de alguna lesión. La lordosis fisiológica de la columna está conservada, esa pancita que debes, ¿cómo son las panzas? Pues al frente, ¿no? Igual lo que es la columna cervical y lumbar deben de tener esta lordosis fisiológica, y el espacio entre las apófisis espinosas pues es muy similar. Entonces, de acuerdo a los criterios de Toronto, tú decides si tomas una radiografía o no. Esto viene en la guía de la práctica clínica y es importante que lo recuerden. Si el mecanismo de lesión es de baja energía y el paciente no tiene dolor, entonces no es necesario tomar una radiografía. ¿Qué es baja energía y qué es alta energía? Ok, baja energía es una caída de tu propia altura. Así de simple. Cualquier caída de más allá de tu propia altura, como si se suben en un tabique o en una escalera, o se caen de una moto, un auto, una bicicleta, se considera una lesión de alta energía. La presencia de dolor determina automáticamente la necesidad de tomar una radiografía. Los datos de la lesión también, por ejemplo, ya estos datos, si están presentes, inmediatamente radiografía, no importa. Todo lo demás, que es pérdida de sensibilidad o pérdida de la fuerza en la extremidad. Hola, tenemos un pequeño cambio de look. Entonces aquí tenemos la clasificación de Dennis, donde pueden ver en el grado, en la A es el grado 1, donde se conserva la curvatura de la lordosis
fisiológica de las cervicales. El espacio interespinoso se ve que es único, o sea, es igual en todos los espacios. Acuérdense que siempre lo que es el arco de C1 con C2 se va a ver un poquito más amplio, eso es normal. Ahora, en el grado 2 tenemos rectificación, se pierde la lordosis fisiológica. ¿Esto por qué? Como les comenté, un ligamento vertebral anterior, uno medio y uno posterior, ¿no? O vaya, anterior, posterior y interespinoso, de acuerdo a la nomenclatura. En este caso, pues el que más se lesiona es el interespinoso, y al lesionarse podemos ver cómo la distancia entre, por ejemplo, en este caso C7 con C6 está aumentada, a diferencia del resto de las espinas. Entonces, ¿qué pasó? Es como un arco, ¿sí? Un arco y flecha, o sea, el arco. Cuando tú le cortas la cuerda al arco, ¿qué le pasa a la vara? Pues esta se endereza, se vuelve recta. O bueno, en algunos casos hasta se va para adelante. Que eso es lo que sucede en el tercer grado. Cuando se lesionan dos de los ligamentos, o sea, perdemos dos de los ligamentos, se invierte la curvatura. O sea, la lordosis se invierte hacia posterior en lugar de ser anterior. Aquí es donde tenemos la lesión más grave, hablando de esguinces cervicales. En el segundo grado es uno de los ligamentos el que se ve perdido, y por eso tenemos la rectificación. Generalmente se lesiona, como les dije, el interespinoso, pero también puede ser cualquiera de los otros dos. Aquí tenemos una animación de lo que es. Tenemos la columna cervical, los discos intervertebrales, el paciente cuando va manejando y el efecto del latigazo. Esto es que al impactar el automóvil, ya sea por atrás o por adelante, el cuerpo avanza a mayor velocidad que la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Ese movimiento genera el latigazo de la cabeza, que es en donde tenemos la lesión en las apófisis interespinosas y la ruptura o disrupción de los ligamentos interespinosos y su concluyente rectificación o inversión de la lordosis. Vamos a ver un caso clínico. Aquí tenemos un paciente masculino de 17 años de edad, el cual al andar en motocross sufre caída desde una rampa de 10 metros de altura sobre su cabeza. El paciente refiere no poder mover ninguna extremidad ni sentir nada del cuello hacia distal en su cuerpo. Seleccione qué probable de tipo de fractura tiene este paciente. Entonces tenemos A1, B1, C3 o A4. Bueno, pues los que están un poco familiarizados con la clasificación de AO van a saber que estamos hablando de una C3. Si pensaste por cervical que es 3, bueno, tuviste suerte, porque realmente eso no tiene nada que ver. Aquí es que tenemos los distintos tipos de fracturas cervicales. En este caso es una fractura por torsión, es decir, los cuerpos vertebrales no solo se aplastan o se deslizan, sino que giran y pierden completamente su relación anatómica. Es la más grave de los tipos de fracturas. Entonces, bueno, les voy a explicar rápidamente lo que es la clasificación de AO para fracturas cervicales. AO es una institución suiza que ha establecido un sistema para clasificar las fracturas y en base a eso poder determinar el tipo de tratamiento, así como el pronóstico que van a tener estas fracturas. Lo interesante de AO es que es la clasificación más aceptada a nivel internacional, debido a que la literatura de ellos es muy simple y de fácil acceso. Aquí tenemos la tipo A. Las A son las más básicas, son las menos graves. Entonces vamos a tener que la A1 es una fractura por impactación, donde se caracteriza porque el platillo superior de la vértebra es el que se aplasta contra lo que es el muro posterior. No se mueve ni el anterior, o sea, se compacta la vértebra sin desplazar ninguno de los muros, y así el conducto medular está completamente respetado y el paciente no tiene ningún riesgo. La A2 o la split fracture es algo similar, pero en el centro se colapsa en el centro y se puede dividir hasta en dos.
la vértebra, pero está contenida por sus ligamentos tanto anterior como posterior. Aquí el interespinoso no tiene que ver, ¿eh? Acuérdense que es el ligamento vertebral anterior y su posterior. El posterior es el que yo les digo que es la columna media, ¿ok? Traten de recordar ese pequeño detalle. A3 es un estallido, o sea, la vértebra se compacta pero estalla, o sea, toda se convierte en pequeños pedacitos. Esta ya es más inestable que la A1 y la A2, porque pues con cualquier movimiento pues esto puede deformarse y puede llevar a una lesión secundaria. Por lo tanto, se subclasifica. En punto 1 solamente hay un estallido del platillo superior. Punto 2, estallido del platillo superior y lateral o inferior, o un trazo adicional en la vértebra. Y 3.3 es cuando toda la vértebra se hizo como mazapán, así completamente explotada. Obviamente vamos de menos grave a más grave, ¿no? Luego tenemos lo que es las tipo B, que es el segundo tipo en cuanto a lesiones y gravedad. Entonces, la B1 va a ser una fractura por tracción. Aquí, como pueden ver, no solo se fractura la vértebra, sino que se lesiona el ligamento interespinoso. ¿Ok? Se produce una lesión como la del latigazo, o sea, un esguince cervical acompañado de la fractura. ¿Ok? Aquí hay tracción con flexión. Y puede haber esta fractura que se llama tipo gota, ¿sí? Porque parece una gota en la radiografía, esta forma que se ve ahí. La B2 es una tracción posterior por flexión y hay un deslizamiento, ¿sí? Una ruptura del disco, ¿sí? Pero también puede haber una ruptura de lo que es el pedículo de la vértebra. El pedículo es lo que une los elementos del arco posterior de la vértebra con los del arco anterior de la vértebra. B3 es una tracción anterior, o sea, se fractura, pero esto hace que la lesión pierda la estabilidad en un sentido anterosuperior, ¿sí? Entonces es más grave y menos estable que las otras dos que acabamos de comentar. Luego tenemos la C. Acuérdense, la C es cuando hay una disrupción de tipo rotatoria, ¿no? En la C1 se asocia un mecanismo por rotación con una lesión de compresión, o sea, se comprime y se rota. Entonces, como pueden ver aquí, tienen una imagen clara de que cómo se desplaza hacia un lado, se pierde la relación anatómica completamente. En C2, en C1 también tenemos la lesión del ligamento, pero en C2 se asocia un mecanismo de rotación con una distracción, o sea, aparte de rotar y perder, se distrae, ¿ok? Se desplaza. Y C3 es la combinación rotación y cizallamiento, o sea, aquí se rompe, se fractura, se desliza y es la más grave. Este es el tipo peor que puedes tener, ¿de acuerdo? Como ven, no es necesariamente está con minuto. No hablamos de convulsión aquí, sino que hablamos de gravedad en la columna, ¿no? Muy bien. Siguiente caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 27 años de edad que sufre una caída de una motocicleta tipo chopper en una autopista, golpeando su espalda contra el árbol tras salir proyectado de la moto. El paciente refiere un dolor localizado en la región lumbar que se extiende a sus extremidades inferiores. No tiene control de esfínteres y presenta limitación en la fuerza y en la sensibilidad de las extremidades inferiores, sin poderse poner de pie ni caminar. Entonces usted debe seleccionar el nivel más probable de la fractura. Entonces aquí en el caso clínico, fíjense bien, acuérdense lo que platicamos. Las palabras clave. 1. Es lumbar. O sea, te están diciendo, esto no es cervical, es lumbar. 2. El paciente, clínicamente, ¿qué es lo que refiere? No puede mover piernas adecuadamente, no la siente, pero además hay una alteración visceral. Entonces la lesión no es tan distal, es proximal. Aquí lo que me están preguntando, si ustedes observan bien, es dónde está el control de la vejiga. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, te ponen las opciones. Yo puse pues, hasta la E, pero pues bueno, o sea, es muy obvio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, L, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde está el cono medular? De donde nacen los nervios con los que controlas los esfínteres y tu vejiga.
Aquí no importa si eres alto o chaparro, ojo, esa es una distinción que no tiene importancia. La respuesta es, muy bien, la L1. Ok, acuérdense, donde tenemos la transición tóraco-lumbar, este 12L1, es en donde tenemos el cono medular, principalmente a nivel de la vértebra de L1, donde se termina, y ahí está el control de los esfínteres y la vejiga. Los pacientes que se lesionan a este nivel pueden tener una incontinencia urinaria y una recuperación lentísima. Pueden tardar años en poder volver a recuperar algo y a veces nunca lo recuperan. El control de esfínteres, esto es terrible, y además el periné de estos pacientes queda anestesiado, no sienten el globo vesical, o sea, se les expande. Son personas que acaban viviendo con una sonda para poder controlar, por lo menos de manera artificial, cómo orinan. Aquí tenemos una fractura de ese nivel, como se observa, y es muy importante para saber si hay, a razón de la fractura es la lesión, que lo que es el conducto medular se vea invadido por el hueso. En este caso, las paredes posteriores de las vértebras deben de estar alineadas entre sí, pero si observan aquí, se perdió esa alineación y hay una invasión completa del conducto medular, donde pues, seguramente tuvo esta lesión neurológica. La clasificación de AO para este tipo de fracturas lumbares es similar a la de cervicales, pero es diferente al mismo tiempo. Tenemos A1, donde tenemos una impactación, pero solamente de una de las superficies, ya sea superior o inferior de la vértebra. Generalmente es la superior cuando son estas fracturas. 2 es la split, como les digo, se colapsa la vértebra, pero se divide de en medio, ¿ok? O sea, pero está contenida por los ligamentos. La 3 es el estallido, que acuérdense que se va a subdividir en 1, 2 y 3, o sea, estalla la vértebra, está contenida por los ligamentos, o sea, no se mueve, pero tienes punto 1 cuando es solo la parte superior de la vértebra, punto 2 cuando es la superior con su división intermedia, y la 3 cuando es un estallido completo, superior e inferior. ¿Sí? Acuérdense, hay meseta superior, meseta inferior. Meseta superior solamente 1. Meseta superior con componente medio 2. Las dos mesetas y componente medio 3. Entonces 3.3. Las B1, ok, entonces una vez más hay ese deslizamiento, ok, hay una tracción. B1, lesión con predominio de ligamentos, o sea, aquí no hay una fractura ósea tan clara, sino más bien es la ruptura de todas las estructuras ligamentosas, ok, como el peor de los esguinces, digámoslo así. Obviamente va a haber lesión ósea, pero no es tan importante como en una B2, donde tenemos le llaman la fractura de Chance o de Chance. Es cuando se parte a la mitad de la vértebra desde los elementos posteriores, o sea, desde la apófisis espinosa hasta adelante. Esa la llaman también la fractura del cinturón de seguridad cuando se presenta a nivel de vértebra torácica. Ok, recuerden eso. Y B3 es cuando hay una tracción anterior, ¿sí? O sea, se fractura la vértebra, pero aparte el arco posterior se ve afectado y hay una compresión, como una pérdida de relación, pero no está con minuta, ojo. Ahora sí, C1. Aquí hay una lesión por rotación, generalmente son con minutas, pero la rotación, si se fijan, hay una compresión anterior y no hay tanto desplazamiento. Mientras que en una C2 va a ser una lesión por rotación que se asocia a un mecanismo de tracción, o sea, aquí se tracciona. Si se fijan, no necesariamente está con minuta la fractura, puede nada más ser el puro mecanismo de rotación y distracción. Se rotó pero no se movió, 1. Se rotó y se distrajo, 2. 3. Rota, se distrae y se pierde la relación. Esta es la peor, la C3. ¿Ok? Rotación y cizallamiento. Muy bien, doctores, pues estamos ahora en el capítulo de las malformaciones congénitas de columna. Entonces, vamos a tener que hay distintos tipos de malformaciones congénitas. El más común es la escoliosis. Y la escoliosis se va a dividir en defectos por la formación de la vértebra, defectos de la segmentación. Acuérdense que cuando se forma la notocorda, ¿sí? Lo que es el tubo neural que está en su interior,
y luego por encima el mesodermo hace todas estas estructuras que son las vértebras y los discos y los músculos. Si no se segmentan adecuadamente, puede haber unión entre ellos, que son barras óseas o conexiones que no son normales. Es un defecto de segmentación. Una deformación es que no se formó la vértebra, o se formó algo extra, una hemivértebra, una vértebra que no debería estar ahí, o un trozo de vértebra, ni siquiera una vértebra como tal. Un defecto neuromuscular, entonces aquí tenemos el ectodermo que se ve afectado, que es lo que forma el tubo neural, y puede ser de origen también muscular. Son las parálisis flácidas que vamos a ver en algunas enfermedades. Y la idiopática, que es cuando el paciente tiene la escoliosis y no encontramos nada mal formado, sino simplemente la escoliosis. La idiopática se ha asociado con un trastorno a nivel de la corteza motora en el homúnculo de Penfield, y hay experimentos actuales donde están insertando chips que regulen esa información que va de la corteza motora a los músculos de la columna para enderezar. Es muy interesante, aunque bueno, eso no viene en el examen. Defectos de cierre del tubo neural, bueno, espina bífida, el meningocele y el mielomeningocele. O sea, recuerden, espina bífida, que es mesodermo. Meningocele, vas a tener mesodermo y parte del ectodermo. Y mielomeningocele es todo. O sea, el notocorda, ectodermo, mesodermo, todo plano. Acuérdense que el disco del feto, o sea, más bien del embrión en ese momento, se empieza a plegar y a cerrar para formar el tubo neural. En este caso ni siquiera se cierra y se expone en la espalda, en el mielomeningocele. Otra forma de recordarlo, espina bífida. No hay más que en la piel, en el paciente pueden ver lo que es la cola del fauno, que es un triángulo con pelo. El paciente se puede sufrir algunas lumbalgias, pero funciona bien, y al tomar una radiografía ves dos espinas vertebrales que habla de que pues está abierta la columna a ese nivel. Meningocele son las meninges. Acuérdense de las meninges: dura madre, pia madre y aracnoides, ¿no? En orden, bueno, pia madre, que va pegada al tejido neural, aracnoides, que es lo que está en medio, que tiene forma de telaraña de hecho, y la dura madre, que está pegada a lo duro, al hueso. Entonces, estos son los que se exponen, pero el tejido neural está íntegro, entonces se puede suturar, se puede arreglar para que no haya fuga de líquido cefalorraquídeo. Y lo que es las estructuras musculares y óseas, pues se pueden también arreglar todavía. En el mielomeningocele aquí es todo el tubo neural está expuesto, o sea, no hay un orden neuronal, las neuronas nunca maduran, son pacientes que van a estar paralizados. En estos puede haber algunas otras lesiones, igual en el meningocele, como la médula anclada, que pues bueno, eso hay que tomarlo en consideración por si viene en el examen. Siguiente caso clínico. Ojo, palabras clave, recuerden, busquen lo clave. Primero la edad, ya lo habíamos platicado. La edad es súper importante. Entonces, niña de 12 años de edad referida a la escuela por presentar un hombro más alto que el otro. Automáticamente, porque va a tener un hombro más alto que el otro. Esa es tu palabra clave para decir esto es el origen del problema. Luego, joroba en el tórax derecho. La espina torácica está curvada hacia la derecha. Perfecto. Entonces yo ya sé que la niña tiene una escoliosis. Sin embargo, te están diciendo que todavía no menstrua. ¿Por qué? Por lo siguiente, te van a preguntar si es una escoliosis madura o inmadura. Si todavía no arregla, lo más probable es que sea inmaduro. Eso no tienes que ser ortopedista para saberlo, ni neurocirujano, pero es importante saberlo. ¿Qué quiere decir si está madura? Que pues, el paciente ya no va a evolucionar mucho más en su alteración de la curva, mientras que está inmadura pues va a seguir creciendo. ¿Qué es la escoliosis? Bueno, la escoliosis es una alteración en la alineación en un eje tanto coronal como sagital como rotacional de la columna. Cualquiera de estos ejes puede progresar. Entonces, en una escoliosis, ¿qué es lo más grave? Pues hacemos un estudio, luego otro en 6 meses, y vemos que en esos 6 meses la curva aumentó más de 1 grado por mes o más de 2 grados durante los 6 meses.
tú puedes decir esto está progresando, o sea, es una curva que va a empeorar. Te esperas otros 6 meses y ves que ya empeoró 10 grados, bueno, pues automáticamente dices, esta se tiene que tratar inmediatamente de forma quirúrgica. Pero si ves que no progresa, el paciente digo, sí tiene su deformidad, pero no progresa en 6 meses, no sé, no cambia la curva cada 6 meses, lo puedes manejar de otra manera, con fisioterapia, con corsets, pero ojo, curva que progresa no se usa corsets, tiene que ser quirúrgica. Y en ancianos puede suceder una escoliosis degenerativa, o sea, un paciente de mayor de edad empieza a deformarse la columna. ¿Por qué? Pues por las fracturas, por la pérdida de densidad ósea, el músculo se va perdiendo, también es un tipo de escoliosis. Aquí tenemos una imagen de cómo se debe de ver los dos hombros a la misma altura, la pelvis igual tienes que palpar que esté a la misma altura porque hay falsas escoliosis. Esto es cuando tienes una pierna más larga que la otra y curva la columna por compensación, pero no es escoliosis, sino por la diferencia entre las extremidades. ¿Sí? La dismetría de extremidades inferiores. Bueno, aquí tienes un ejemplo. Cuando hay una curvatura, en este caso torácica, puede ser una curvatura cervical, torácica o lumbar. En este caso torácica, pues puedes ver cómo hay un hombro más alto que el otro y el signo de Adams es positivo. ¿Cuál es el signo de Adams? Cuando el paciente se flexiona hacia el frente y se ve una jorobita. Muy bien, entonces recuerden, este es un tipo lumbar y vamos a tener siempre una curva primaria y una compensatoria, porque si se queda el paciente pues se va de lado, entonces compensa para tener la vista a nivel del horizonte y poder caminar. Entonces va a tener una curva real y una compensatoria. Aquí tenemos una escoliosis y cómo se trató adecuadamente, o sea, pueden ver la curvatura, en este caso la real, que es cervicotorácica,